¿Cuál es el futuro de la democracia en México? ¿Tiene futuro? Es una pregunta fundamental, no solo para el país, sino para toda la región de Latinoamérica. Amigos, mi nombre es Alejandro García Magos, soy editor senior con Global Brief, me conocen de mis artículos. Muy feliz año nuevo. Hoy vamos a hablar sobre el futuro de la democracia en México. ¿Tiene futuro? ¿Cómo hemos llegado a esta situación en donde hoy se habla de una regresión democrática? Para entender y hacer sentido de esa pregunta, lo primero es que hay que quitarnos 3 mitos sobre la democracia en el país. Al hacerlo, tenemos que voltear y echar la mirada al pasado. Solo así podremos entender qué es lo que está pasando hoy y qué puede suceder en este año de 2023. Primer mito acerca de la democracia en México, que llegó el día 2 de julio del año 2000 con la victoria de Vicente Fox. Mito número 1. Mito número 2. La democracia en México llegó de la mano de Cuauhtémoc Cárdenas en el año de 1988. Mito número 2. Mito número 3. Que la democracia en México llegó en el año de 2018 con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Todos estos son mitos, pero tienen algo en común, que señalan a un individuo, a un gran iluminado, que trae con su propio esfuerzo, con su propio carisma, la democracia al país. Como Prometeo, que baja y entrega el fuego a los mortales. Mitos. La democracia es en esencia instituciones, creación de instituciones. Y eso fue lo que sucedió en el país a lo largo de varios años. Yo sostengo que la democracia en México es realmente la creación del Instituto Nacional Electoral. ¿Dónde empieza esa transición? Hay que echar la mirada al pasado. Empieza en el año de 1977. 1977. ¿Qué sucedió en ese año? El entonces PRI gobierno, hegemónico, todopoderoso, pasa una ley, que es la Ley de Organizaciones y Procedimientos Electorales, y le otorga reconocimiento a los partidos de oposición. Más aún, abre el Congreso a que entren diputados de oposición a través de la representación proporcional. ¿Por qué hizo el PRI eso? Por varias razones. Una de ellas, los vientos democráticos que soplaban en Iberoamérica. En el año 75 muere Franco, eso tiene un gran impacto en el mundo de habla hispana. ¿Cómo sabemos que ese es el momento en donde empieza la transición? Aquí me refiero al politólogo argentino Guillermo O'Donnell, que señala que una transición, la señal típica de que una transición empieza, es cuando los gobernantes autoritarios entregan o conceden ciertas garantías a grupos e individuos de oposición. Eso es lo que hizo el PRI en ese año de 1977. ¿Qué sucedió después? Empieza una transición democrática que llega hasta el año de 1996. 77-96 es la transición democrática en México. Carolyn Beer, una politóloga de la Universidad de Vermont, ha caracterizado esta transición como una serie de iteraciones, una serie de ciclos con 3 momentos muy bien definidos. Hablamos de ciclos, círculos. Hay 3 momentos muy claros en esos ciclos. 1, fraude electoral, primer momento. Segundo momento, protesta callejera. Tercer momento, reforma electoral. Así nos fuimos durante casi 20 años. Esa transición sigue esos ciclos a través de los años 80 y en los 90 empieza el tempo de estas iteraciones es cada vez más rápido.
hasta que llegamos, pasamos, es fraude, protesta callejera, reforma electoral, hasta que llegamos al año de 1996, que es la reforma definitiva, la reforma electoral definitiva. ¿Por qué definitiva? Porque finalmente le otorga autonomía al Instituto Nacional Electoral. Total autonomía. ¿Autonomía de quién? Del Poder Ejecutivo. Esa era la gran anormalidad en México, que era el PRI gobierno el que organizaba las elecciones. Un caso de juez y parte. Por cierto, que estas ideas también parten del politólogo argentino Guillermo O'Donnell, que nos dice, o se pregunta, ¿cuándo termina una transición? Pues termina cuando ya no hay esa anormalidad. Anormalidad que era el PRI gobierno el que organizaba las elecciones y por supuesto era invencible. Bajo estas reglas que empiezan en el año de 96, se han sucedido 4 elecciones. Llevamos entonces 26 años. Este régimen democrático que empieza en 96, y por eso digo que es un mito aquello de que Fox en 2000 empieza la democracia. No, la democracia empieza en 96. Llevamos 26 años en ese régimen democrático. Se han sucedido 4 elecciones presidenciales y se han sucedido 3 gobiernos de signo distinto. Entre 2000 y 2012, el Partido de Acción Nacional, el PAN, de derecha. Después, en 2012, tuvimos el regreso del PRI con Peña Nieto. Y en 2018 tenemos un viraje a la izquierda con López Obrador y su partido Morena. Ese es un régimen democrático donde los partidos en el gobierno van perdiendo y hay cierta incertidumbre de quién va a ganar. Esto hoy, ese régimen, esa serie de instituciones, hoy están siendo, se intenta desmantelar. Es muy claro cómo pasamos de un proceso de transición en que cada vez se le da más presupuesto, más autonomía al Instituto Electoral. Ahora, en esta regresión democrática, se intenta socavar el presupuesto y socavar la autonomía. ¿Desde dónde? Desde el Poder Ejecutivo. Es, en efecto, una especie de espejo lo que vemos. Lo que sucedió en estos años de 77 a 96, ahora estamos dando pasos en sentido contrario. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, primeramente, porque el gobierno de López Obrador ha emprendido una campaña de desprestigio contra el Instituto Nacional Electoral y recientemente, el año pasado, propuso una reforma electoral que efectivamente ponía bajo su órbita de influencia a las autoridades electorales. Esa reforma no pasó. La gente salió a las calles y lo impidió. Lo que vemos ahorita es que se ha intentado hacer lo que él llama, el presidente llama, un plan B. Ese plan B consiste en hacer cambios a la legislación secundaria con el mismo objetivo: disminuir el presupuesto del Instituto Nacional Electoral, que es el gran garante de la democracia en México, y socavar su autonomía. ¿Con cuál objetivo? Bueno, pues modificar el tablero electoral y que tenga el gobierno cierta ventaja sobre la oposición. Es la misma historia que sucedió en la transición democrática, pero ahora en sentido inverso. ¿Qué está pasando ahorita? Cuando ustedes vean esta pequeña micro lectura, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estará leyendo y tendrá que decidir si este paquete de leyes que afectan a la autoridad electoral de cara a las elecciones de 2024, la Suprema Corte tendrá que decidir si son constitucionales o no. 2 escenarios surgen aquí. Uno, que la Suprema Corte eche para atrás estas leyes y entonces este régimen democrático quizás se alargue. Pasaríamos entonces a 32 años y quizá estas instituciones serían las que donde se lleven a cabo las elecciones de 2024. En México hay elecciones el año que entra, en 2024.
el régimen democrático se alargaría un periodo más. Si la Suprema Corte decide aceptar parcial o totalmente las modificaciones que se han hecho a los códigos electorales, entonces lo que va a suceder es que vamos a entrar a terra incógnita. Terra incógnita, porque no sabremos cuáles reglas se van a modificar y los actores políticos tampoco estarán ciertos de cuáles son las reglas que van a regir la competencia electoral. Es un escenario novedoso en México porque llevamos 26 años de certidumbre en donde el Instituto Nacional organiza las elecciones en un escenario novedoso donde ya el Instituto Nacional Electoral ha sido modificado más allá de ser reconocible. En ese momento estamos ante un escenario nuevo y ante un régimen nuevo que probablemente apunta a ser un régimen semidemocrático. Los años de la democracia en México se terminarían y entraríamos a una nueva etapa con reglas fluctuantes y los actores políticos tendrían entonces que negociar otra serie de reglas e instituciones y entraríamos a otra etapa, otro momento político. Esto, amigos, tendrá mucha importancia, como decía al principio, no solo para México, sino también para Latinoamérica. La democracia está en peligro y pende de un hilo. Muchas gracias.